En el coronel no tiene quien le escriba, está presente la violencia pero en un segundo plano. Usted no denuncia los orígenes de esta problemática como si lo hacen obras como Marea de ratas o Viento seco. ¿No cree que valió su compromiso como escritor y que escribir sobre las causas de la violencia le hubiera dado mayor valor a esta novela? Para escribir la novela, a mí no me interesaron las causas, sino cómo la violencia afectó a la sociedad colombiana y cómo los problemas que surgieron a partir de la violencia se han vuelto parte de la cotidianidad. En esta novela, la violencia siempre afecta a los personajes, pero de formas distintas. Por ejemplo, el coronel está en la ruina por la muerte de su hijo, pero también por el abandono del Estado. El pueblo permanece en estado de sitio desde hace 8 años. La gente solo se informa del acontecer nacional por medio de la clandestinidad. Es una forma de violencia que se ha normalizado y esto permite que la obra sea vigente hasta hoy en día. A diferencia de los libros que nombra, que no son literatura porque no crean, sino que documentan a partir del testimonio. Yo quería alejarme de este tipo de escritura en relación con dicha problemática. Buscaba crear algo distinto. Me preguntaba cuando leí sus novelas si las mujeres están en sus libros para construir el drama de amor que muchas veces les agrada a los lectores. Como usted dijo alguna vez que busca escribir historias que gusten. Yo no busco darle esa clase de satisfacción al lector por medio de dramas románticos. Incluso pienso que el escritor que tenga fórmulas de ese tipo instantáneamente hace mala su obra. Por otro lado, te digo que a mis personajes hay veces los tengo claros, pero en otro momento cambian. No es como que yo construya el personaje de acuerdo a lo que quiere el lector. La construcción del personaje va más en la temática que voy a tratar. Tengo historias donde el enamoramiento pasa a una segunda instancia, como en La hojarasca o en El coronel no tiene quien la escriba. Ante todo, busco que la mujer tenga un papel más bien fundamental para la historia. ¿Refleja usted en mucha de su creación literaria la influencia de Faulkner? Y este aspecto de la soledad en Cien años de soledad también proviene de él. Yo creo que la soledad es innata al hombre y está presente en todo el mundo. En 100 años de soledad creo que reflejó bien la soledad de Latinoamérica. Lo que pasa con Faulkner es que existen muchas similitudes entre su mundo sureño, norteamericano y el Caribe. En vista de la numerosa crítica a la generación de escritores contemporáneos suyos, ¿qué opina de los calificativos que le han atribuido? ¿Qué opina de la planeación editorial que impulsó a este tipo de literatura? Mira, creo que los escritores de esta época simplemente hacemos bien nuestro trabajo sin llegar a creer una fama absurda. Más bien tenemos como fin escribir buena literatura que demuestre la dignidad del escritor. Todos escribimos de acuerdo con nuestro entorno. Es esto lo que quizá hace que el lector se identifique con nuestra escritura. Y con este aumento de lectores se puede ver que podemos vivir de la literatura. No estoy de acuerdo con la reiterada clasificación de boom, porque no es un fenómeno de la industria editorial. Más bien, como ya te dije, se trata de una coincidencia en la producción de buena literatura y un aumento de lectores. Entonces, su narrativa, desde el realismo mágico, extrae de la realidad para producir algo nuevo, como con la masacre de las bananeras. Pero, la reelaboración que usted le dio a esta masacre en 100 años de soledad no es irresponsable en vista de que el suceso real fue de menor magnitud. Por el hecho de que saque sucesos de lo real, no quiere decir que mi literatura tenga que corresponder con la realidad. El escritor en general no tiene esa responsabilidad. Mi literatura parte del realismo, porque la realidad latinoamericana se mueve entre lo demencial y lo comprensible. Y mi obra busca hacer esa realidad creíble.
En la sociedad se establecen las condiciones que permiten que sucesos así ocurran. Lo que importa no es el número de muertos, ni siquiera el suceso en sí, sino el nivel de absurdo al que ha llegado la sociedad, en donde suceden toda clase de injusticias. Por medio de estereotipos, usted construye sus historias. ¿Esto es con el fin de representar todos los pueblos del Caribe colombiano? Son más que estereotipos, todos los personajes tienen características particulares que los diferencian entre sí. La interacción entre los personajes le da credibilidad a la historia, porque busco que la forma de pensar esté cuidadosamente construida. Esto le da solidez al mundo que planteo, por eso los lectores se identifican con los personajes. Macondo y el pueblo, en cierta manera, reúnen no solo el Caribe colombiano, sino el Caribe en general y Colombia dentro de este. En alguna entrevista dijo que para la elaboración de 100 años de soledad tuvo poco tiempo y para la publicación muchos inconvenientes. ¿Cree que haya más dificultades para el escritor en Colombia? Inicialmente en Colombia mi literatura no fue bien recibida por la mayoría y creo que este rechazo de nuevas narrativas se debe a que se piensa a Colombia como si fuera homogénea. Hay una visión muy centralista. Claramente ser escritor es una labor difícil de mantenerlo a uno sin tener empleos adicionales, lo que justifica mayores dificultades para escribir. Pensando en el síndrome de la página en blanco, ¿usted cómo lo afronta? Yo pienso que todo es cuestión de saber que hay una manera correcta o más adecuada para plasmar lo que se quiere decir y por supuesto tener algo por contar. Creo haberlo dicho ya en una entrevista que de hecho considero tener esta facultad de contar historias por mis abuelos que siempre me contaron historias extraordinarias de niño. En la mala hora, usted juega con el lector dándole pistas aparentes que luego son descartadas. ¿Esta cancelación de lo profético refleja el humor típico del Caribe? No es humor, va más allá de la burla o lo cómico. Es una forma de afrontar la vida con cierto escepticismo. Y justo esa actitud quiero que el lector entienda cuando refuto las explicaciones proféticas. En el Caribe, esta actitud se conoce como mamagallismo